Se presentó en 1980 de la mano de Sony y de Philips. Comercialmente inició su andadura en Japón en 1982 y en Europa en el año 83. Hubo una época en que desbancó absolutamente al vinilo. Entre finales de los 90 y principios del 2000, el CD era el formato rey. Después, con la llegada del MP3 y en la actualidad, además, con los servicios de streaming, se ha reducido a mínimo sus ventas. En este vídeo vamos a hablar del reproductor de CD, si merece la pena tener uno, y de los compact discs. Y empezamos. La primera y evidente diferencia entre el vinilo y el CD era su presentación. En el caso de los vinilos, estamos hablando de unas fundas de aproximadamente 31 por 31 centímetros de cartón. En cambio, el estuche del CD se limitaba a una pequeña cajita de 14 por 12 centímetros de plástico, por tanto, mucho más resistente, que incluía en el interior su libreto. Esto supuso en su día una revolución. Habíamos perdido tamaño en la presentación, pero ganábamos en cuanto a la conservación. Como veis, el disco compacto de 12 centímetros apenas ocupa el espacio de la etiqueta de un vinilo. Y aparte de la diferencia en el tamaño, de los estuches y del formato en sí, el disco compacto tiene una ventaja adicional respecto a cualquier otro disco que se conocía hasta la época. Fundamentalmente estamos hablando en audio de los vinilos. Como se trata de un disco óptico, las huellas o las rayaduras no afectan a su reproducción. Por tanto, es un formato que no requiere un cuidado tan exquisito como el vinilo. Evidentemente, cuanto mejor tratemos a un disco compacto, mejor se conservará. Aunque en un principio Sony y Philips desarrollaban el disco compacto de manera independiente, es decir, cada una por un lado, al final una alianza entre ambos presentó el formato en 1980. Este formato se presentó bajo el estándar del Red Book o libro rojo, que es el que sienta todas las especificaciones del CD. Comercialmente, el CD aparecería en 1982 en Japón y en 1983 en Europa. El estándar ocupa un disco óptico de 12 centímetros de diámetro, capaz de almacenar 74 minutos 33 segundos de música según el estándar, aunque después se evolucionó un poquito y se pudo estirar hasta los 80 minutos. Esos 74 minutos y medio venía de la necesidad o el requerimiento técnico de que en su interior fuera capaz de albergar la 9ª Sinfonía de Beethoven. El número de pistas máximos de un CD DA, es decir, el del estándar del libro rojo, que es del que vamos a hablar, es de 99 pistas. Por otro lado, la cuantificación y frecuencia de muestreo es de 16 bits y 44,1 kHz. La frecuencia de muestreo de 44.100 y la tasa de cuantificación de 16 bits nos garantizan 22.000 Hz de respuesta de frecuencia por arriba y un rango dinámico de 96 decibelios respectivamente. Pero debéis de tener claro que esto es el límite teórico del formato. Y el formato también deberíamos distinguirlo del soporte, pero esto lo vamos a ver a continuación. Respecto a los límites, decir que nuestro reproductor de CD como mínimo nos debería de garantizar esta respuesta de frecuencia de 22.000 Hz y este rango de 96 decibelios. Y es así, el 99,99% de los reproductores comercializados entre el año 83-84 y los últimos que se han comercializado, todos nos garantizan al menos 20.000 Hz, que es un poquito nuestro límite auditivo cuando somos jóvenes y tenemos un oído sano. Por tanto, todos nos garantizan esa respuesta de frecuencia. También ese rango dinámico. Un rango dinámico de 96 decibelios no es nada complicado para un reproductor de CDs. Donde sí que podemos encontrar diferencias, no me atrevo a decir audibles, aunque sí en papel distintas, es por ejemplo en la separación de canales y en la relación señal-ruido. Aquí sí que obtendremos mejores datos con reproductores de más gama. Quiere decir que si nos compramos un reproductor básico, tenemos garantizados esos 20.000 Hz de respuesta de frecuencia, ese rango dinámico de 96 decibelios y a lo mejor una relación señal-ruido de 100 decibelios. Pues si quisiéramos obtener una mejor relación señal-ruido, deberíamos de ir a un reproductor de CD de más calidad. Y a lo mejor estamos hablando de 105, 110, 115. Creo que no he visto ninguno más de 118 119 decibelios, pero bueno, para el caso estamos ya en límites por encima de nuestra percepción y son más que suficientes. Uno de los temas que está muy de moda ahora que hablamos tanto del ámbito digital y de la reproducción digital es hablar del jitter o jitter. Es cierto que es un problema
que existe, pero es un problema de las transmisiones digitales y es un problema que se ha solventado en las transmisiones digitales, como ahora os comentaré, pero nos vamos a quedar con un detalle, y es que en un reproductor de CDs integrado, es decir, aquel que tiene su salida analógica porque tiene un DAC interno, esto no es un problema a no ser que el DAC sea extremadamente malo, y realmente es difícil encontrar un reproductor de CDs con un DAC extremadamente malo, o es un modelo muy básico o muy antiguo o prácticamente es un modelo pirata. ¿Por qué? Porque será el mismo reloj el que gobierne todas las comunicaciones internas del reproductor, por tanto, ese problema no existe. Si en cambio nos vamos a un transporte y un DAC externo, o estamos utilizando la salida digital SPDIF de nuestro reproductor, es decir, una salida coaxial o una salida óptica, aquí podríamos tener este problema. Pero esto hace mucho tiempo que se solucionó, siendo el reloj del DAC el que gestiona los tiempos. Además, existe una memoria interna, un buffer, tanto en el transporte normalmente como en el DAC, que evita que tengamos problemas de este tipo. Los relojes digitales externos es cierto que tienen una mayor precisión a la hora de medir los tiempos, pero en cualquier caso no son necesarios para un audio doméstico. Son, en cambio, útiles cuando estamos hablando de sistemas profesionales donde tenemos diversos aparatos como mezcladores, efectos, grabadoras, reproductoras, todas conectadas a una misma consola, que sí que necesitan ser necesariamente coordinadas por un mismo reloj. En el ámbito doméstico y a un nivel de usuario básico, medio, incluso alto, no son necesarios. Es cierto que en reproductores de CD de muy alta gama existen y funcionan muy bien, pero insisto, no son necesarios en productos básicos o de acceso ni en gamas medias. ¿Merece la pena tener un reproductor de CDs hoy en día? A ver, personalmente pienso que sí. Igual que ha habido una moda del vinilo, se ha establecido una cultura del vinilo, pues no es difícil que se establezca una cultura del CD. Por muchas razones. Hay muchos CDs disponibles en el mercado de ocasión, muy económicos. Seguramente en casa vuestros padres, vuestros tíos, vuestros hermanos hayan usado en mayor o medida el CD o sus reproductores de CD y tengan CDs en casa. Por tanto, es un soporte del cual vamos a encontrar mucha oferta y a muy buen precio, a diferencia del vinilo. Además, en este caso, en el caso del Compact Disc, gracias a sus características físicas, es fácil que estén en mejor estado de conservación que un vinilo que requiere una limpieza, que esté calibrado el tocadiscos, que la aguja esté en buen estado, etc. Es decir, un reproductor de CDs es muy extraño que pueda llegar a estropear un disco. Por tanto, tenemos una gran oferta, un buen precio y un buen estado de conservación. En mi caso, y poniéndome como ejemplo, este disco fue el primero que entró en casa. Este disco es un disco de Tanita Tikaram y si no me equivoco, pues lo compramos en el año 91-92, por ahí andaría, y el disco está en perfecto estado. Como ya he hablado de las características del formato, es decir, esa frecuencia de muestreo de 44.100 Hz y esa resolución o tasa de bits de 16 bits que le da un rango dinámico de 96 decibelios, y hemos visto que esto además es distinto de la implementación del DAC en nuestro reproductor, que nos puede dar unas prestaciones adicionales como una mejor relación señal-ruido o una mejor separación de canales, también tengo que mencionar a un código de 3 letras que aparecía en todos los discos compactos entre los años 80 y los años 90. Durante estos años, este código de letras, que lo vais a ver aquí, que se leía o podía ser AAD, ADD o DDD, se usó durante todo este tiempo como un argumento de ventas, de la calidad del CD. En realidad, sí, tiene algo que ver con la calidad del CD, del resultado final, pero vamos a ver el significado de estas siglas. La primera letra siempre corresponde a la obtención de la muestra, es decir, cómo estamos capturando el sonido. Si la letra es una A, es una captura analógica. Estamos usando, por ejemplo, una cinta analógica de toda la vida de carrete, o si es una D, podemos estar utilizando una grabadora de DAT. La segunda letra siempre hace referencia a la mezcla, es decir, la mezcla se ha hecho en un ámbito analógico o en un ámbito digital. Una vez tenemos las pistas registradas, en analógico o en digital, ¿cómo las vamos a tratar? Si las hemos obtenido en digital, obviamente solo las podemos seguir tratando en digital, solo tiene sentido tratarlas en digital. Por tanto, la segunda letra puede ser una D. Pero si la hemos obtenido en analógico, la segunda letra podría ser
una A, es decir, vamos a seguir tratando las pistas en la mezcla de manera analógica, o ya las vamos a digitalizar para hacer la mezcla. Por tanto, podríamos tener una A o una D. La tercera letra siempre hace referencia al proceso de masterización. Y aquí es cierto que se presta a confusión el término, puesto que en el propio prospecto del CD aparecía la palabra masterización acompañada de transcripción. Evidentemente, la transcripción, el soporte final siempre es digital, puesto que estamos hablando del compact disc. Pero es cierto que el significado de masterización es distinto del significado de transcripción. La masterización sería, por ejemplo, una vez tenemos las mezclas realizadas, pues hacer tareas de compresión, hacer tareas de ecualización, digamos un poco perfilar el resultado final de la grabación. Entonces, resumiendo, tenemos A-A-D, grabación analógica, mezcla analógica, masterización digital. En segundo lugar tendríamos A-D-D, grabación analógica, mezcla digital, masterización digital. Y en último lugar tendríamos los discos D-D-D. Todo el proceso se ha realizado en el ámbito digital. Es cierto que estos discos, los terceros, los D-D-D, tenían una relación señal-ruido mucho mejor que las grabaciones anteriores, puesto que el pasar en aquellos tiempos una grabación de una cinta analógica a una cinta digital o al ámbito digital, el tratamiento de ruido era distinto del que se efectúa hoy en día. Y evidentemente una captura nativa en digital siempre es mejor. ¿Merece la pena, por tanto, tener o comprar un reproductor de CDs en la actualidad? Personalmente pienso que sí. Podemos recuperar las colecciones que teníamos de niño, podemos recuperar las colecciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, e incluso podemos hacernos con una nueva colección, igual que estamos o se ha hecho con el mundo del vinilo, a un precio mucho más asequible y con una calidad muy alta. Ya hemos hablado de las especificaciones del CD y además con una garantía de duración. Y esto es muy importante, afortunadamente la tecnología actual es lo suficientemente madura, es decir, los reproductores de CD, los transportes, el DAC, la conversión, es lo suficientemente madura como para ofrecer reproductores de altísima calidad, o vamos a decirlo de muy alta calidad, con un precio muy contenido. Es más, a las marcas tradicionales que todos tenemos en mente, como pueden ser Denon, Marantz, etc., se ha unido una nueva generación de reproductores como los de FiiO, Topping, SMSL, etc., que ofrecen en un formato muy contenido unos reproductores de alta calidad y con gran conectividad. Respecto a la conectividad, no compraría ningún reproductor de CD que no tuviera salidas digitales, es decir, como mínimo, un reproductor de CDs debe de tener una salida digital. Y me atrevo a decir, si son dos, mejor, es decir, una salida coaxial y una salida óptica. También, si vamos a comprar un reproductor de CDs, procuraría que no fuera un modelo muy antiguo. Primero, para evitar el desgaste interno de la mecánica, puesto que la bandeja y el transporte tienen en su interior engranajes y correas que pueden sufrir desgaste y rotura, y evitar ese problema irnos a un reproductor un poquito más moderno. El reproductor que habéis visto ahora al inicio del vídeo es un Yamaha, un reproductor Super Audio CD, también con capacidad de lectura de DVD, es decir, es un lector multiformato que puede tener aproximadamente 15 años y funciona perfectamente. Yo no me iría más atrás. Respecto a la calidad del reproductor, pues evidentemente me iría a una gama media en la que nos garantizamos una durabilidad de los componentes y unos componentes de mayor calidad. Como además recomendamos comprarlo siempre con una salida digital, siempre podemos actualizar ese componente, es decir, unir nuestro reproductor, usarlo como transporte y utilizar un DAC moderno, que nos ofrecerá mejores resultados que el DAC incorporado en el propio aparato. En cuanto a las funciones del reproductor de CD, es cierto que aquí las exigencias han cambiado respecto a las que podíamos tener en los años 90 o 2000. Por ejemplo, las funciones de búsqueda de picos, de edición, de contenido, etcétera, desaparecen. No son necesidades que tengamos en la actualidad, puesto que no vamos a sacar de ahí una copia analógica. Pero sí, por ejemplo, que tenga la función gapless o gapeless, es decir, que los huecos entre canciones, esto es especialmente interesante para conciertos y música clásica, no sean espacios de silencio, es decir, que desaparezcan, que los una.
Normalmente en los modelos de gama media ya esta función está incorporada. Si lo ponen las instrucciones, mucho mejor para garantizarlo, porque a veces nos podemos llevar alguna sorpresa. Algún modelo básico es posible que no lo tenga, pero bueno, esto es un poquito ver comentarios de la gente y cómo le ha ido y ver las instrucciones del propio aparato antes de comprarlo. También que la reproducción pues podamos tener control de tiempo, ver los índices, etcétera, es decir, un poquito el poder acceder a la información básica del disco. Ya estamos reproduciendo la pista 3, han transcurrido X minutos, nos queda en X minutos. El acceso directo a pistas, pues esto era exclusivo de los modelos más grandes, es decir, podíamos acceder directamente a una pista. Con un modelo de tamaño compacto, esto no es una opción posible dentro del propio chasis del aparato, que tengamos un acceso directo a un número de pista, y pues en función del aparato podríamos tenerla en el mando. De todas maneras, tampoco creo que sea algo estrictamente necesario. Así que hoy en día podemos comprar reproductores de CD por 150, 200 euros con una gran calidad. Cuando el formato se empezó a popularizar, un reproductor de CDs económico costaba unos 240 euros, ya pasado a euros y sin calcular la inflación. Estaríamos hablando a lo mejor de 350 euros hoy en día. Por tanto, han bajado mucho de precio. Y estos reproductores que tenemos hoy de nivel básico son mucho mejores que las gamas medias que teníamos hace 20 o 30 años. Por tanto, es un buen momento para comprar un reproductor de CD. ¿Y a quién recomendaría, por ejemplo, comprar un reproductor de CDs? Pues, por ejemplo, si estás montando un equipo pequeño, con estos componentes que todos conocemos de FOSI, FIO, SMSL, etcétera, pues ocupan tan poco espacio que no cuesta nada lanzarse al formato. Y además tenemos una gran cantidad de discos disponibles en el mercado de segunda mano a un precio muy económico y en un buen estado de conservación. Si además tienes la suerte de contar con la colección de discos que había en la familia, de tu padre, de tu hermano, de tus tíos, de tus abuelos, de quien fuera, pues ahí tienes una forma muy económica de recuperarla y seguir disfrutando de la música. Porque estamos hablando de música con una gran calidad. Y aprovechando además ahora que son tan compactos y tan económicos y tenemos esa disponibilidad, pues creo que es un buen momento para iniciarse con el CD. Y repito, también si quieres volver a recuperar colecciones antiguas. En mi caso, que tengo un reproductor de CD estándar, como habéis visto, si este reproductor de CDs llegara a fallar, que espero que sea dentro de muchísimo tiempo, no tendría ningún problema en sustituirlo por un reproductor de CDs de este formato. Son económicos, ocupan muy poco y tienen grandes prestaciones, y además podría seguir utilizando el DAC externo que tengo. Por tanto, son aparatos ideales. También es cierto que existen reproductores de CD en formato estándar, es decir, el formato de 42-43 centímetros. Por ejemplo, Marantz nos sigue ofreciendo reproductores de CD y estos tienen una gran calidad también. El precio, por desgracia, es más elevado, aunque ofrecen también una calidad excelente y si tienes un equipo hi-fi, pues también son una opción excelente. Por tanto, no veo nada descabellado hoy en día comprar un reproductor de CD en los nuevos formatos que están ofreciendo estas marcas. Marcas como SMSL, como Topping o como FIO. Realmente no lo veo nada descabellado. Están bien acabados, estéticamente son bonitos y además ocupan muy poco espacio y tienen muy buena calidad de audio. Lo podemos implementar en nuestros equipos de alta fidelidad sin problema y podemos utilizar, si lo deseamos, nuestro DAC externo. Si por el contrario quieres aprovechar cualquier reproductor de CD de segunda mano del mercado, también es una buena oportunidad. Tienes reproductores de CDs por precios muy económicos. Simplemente procurar que tenga salidas digitales y que no sea un modelo extremadamente antiguo. Yo me iría como mucho a una antigüedad de 10, 12, 15 años y aquí podemos tener una gran cantidad de reproductores de grandísima calidad. Esto nos permitirá, por tanto, poder acceder a una gran colección de discos que podamos tener o podamos adquirir a un precio económico. Si tenéis alguna duda acerca del CD como formato, como soporte o como reproductor a la hora de comprarlo, de implementarlo, de calidad de sonido, de conexión, cualquier tipo de duda que tengáis, no dudéis en dejarla abajo en los comentarios que gustosamente las iré contestando. Muchas gracias por ver el vídeo.